El 22 de marzo de 2020, el gobierno colombiano publica el decreto 457, por medio del cual se regulaba el aislamiento obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Incluso antes de este decreto, algunas universidades suspendieron sus actividades presenciales, previendo una crisis de salud pública que ya se estaba viviendo en algunos países europeos. De modo que así, de un día para otro, estudiantes y profesores universitarios se vieron abocados a las clases en línea. Era una revolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje y fue necesario recurrir a diferentes estrategias no presenciales para dar continuidad a la formación. Fueron días de confusión, de temor, no solo por el tema de la salud que, por supuesto, era el más importante, sino por los cambios a nivel laboral y educativo que eran inminentes. Respecto al ámbito educativo, no tardaron en surgir diversos materiales que advertían lo costoso que podía ser el cambio abrupto a la virtualidad y que ponían de manifiesto una preocupación general. ¿Cuáles serían las consecuencias sobre la calidad de la educación superior al tener que pasar abruptamente de las clases presenciales a las que se hacían en línea? Frente a este panorama, profesores del Grupo de Investigación en Psicología Cognitiva de la Universidad de Antioquia y el Grupo de Investigación en Neurociencia y Cognición de la Universidad Cooperativa de Colombia decidieron realizar una investigación que, de forma exploratoria, permite identificar esas consecuencias, además de hacer sugerencias a las instituciones educativas sobre cómo mantener o incluso mejorar la calidad de la educación de las clases en línea, teniendo en cuenta que además el regreso a la presencialidad es aún incierto y aún después del retorno, probablemente muchas actividades académicas continúen siendo de esta manera. La mejor forma de responder a estas preguntas sería sin duda hacer estudios longitudinales o de cohorte, que permitieran hacer seguimiento en el tiempo a los cambios ocurridos. Sin embargo, era muy difícil trabajar con estos diseños, pues lo abrupto de la situación no permitió hacer una línea de base adecuada y este tipo de estudios requiere mucho tiempo y recursos, lo que precisamente no abunda en medio de una pandemia. Por ello, se optó por un diseño ex post facto prospectivo de comparación de grupos, que permitirá ver las consecuencias sobre la calidad de la educación que identifican profesores y estudiantes universitarios. Una vez resuelto el problema del diseño a utilizar, los investigadores se dieron a la tarea de establecer cuáles elementos precisos sobre la calidad se deberían indagar. Fueron muchos los elementos que se tuvieron en cuenta, pero de nuevo debido a la necesidad de hacerlo rápido, se decidió construir un instrumento de autorreporte constituido por 4 factores que en conjunto permiten dar respuestas generales al problema de la calidad. El primer factor es un sondeo de los recursos que los estudiantes y profesores tienen para participar en las clases en línea. Estos recursos se refieren al tipo de conexión a Internet que disponen, el dispositivo desde el cual se participa, cómo ha sido la calidad de la conexión y la frecuencia de interrupciones y molestias físicas derivados de estar en línea. Con estas preguntas se indaga por las condiciones materiales mínimas necesarias para los encuentros virtuales. El segundo factor se refiere a las estrategias que los docentes han utilizado en las clases en línea. Las estrategias docentes pueden ser definidas como el conjunto de procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos. Es muy claro que la mayoría de profesores no estábamos preparados para este nuevo contexto de nuestras clases. Tuvimos que hacer un proceso de adaptación abrupto sin mayor conocimiento previo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, hemos hecho lo posible por continuar con nuestra labor formadora de la mejor manera. En este factor, preguntamos a los estudiantes y profesores cómo se están haciendo las clases, por ejemplo, con qué frecuencia son magistrales, si incluyen exposición por parte de los estudiantes, cómo han sido las evaluaciones, si se ha promovido la participación, etc., con el fin básicamente de identificar cómo se están haciendo esos encuentros. El tercer factor es la percepción sobre la calidad de la educación que se está presentando en las sesiones en línea. Operacionalizar el concepto de calidad de la educación es bastante difícil. Hay muchos elementos a tener en cuenta que no necesariamente eran de dominio de los investigadores. Por ello optaron por retomar los indicadores de calidad que el Ministerio de Educación propone para la educación superior. Independiente del nivel de acuerdo que exista respecto a si esos son o no los mejores indicadores de calidad, son los que rigen actualmente para Colombia y los que se evalúan en las pruebas de estado para la educación superior. Se retomaron entonces los 4 conjuntos de indicadores genéricos que son lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas y escritura. No era factible retomar los indicadores específicos pues varían mucho de carrera a carrera y no permiten hacer una adecuada comparación. Ahora, al no tener una línea de base y por evaluarse idealmente con pruebas de máximo desempeño, se optó por evaluar la percepción que profesores y estudiantes tenían sobre si las sesiones en línea les estaban permitiendo promover y desarrollar esos indicadores.
Dentro del proceso educativo, diversos estudios afirman que la percepción de estar aprendiendo o enseñando correctamente, desarrollando competencias y de ser autoeficaz contribuye favorablemente al proceso educativo. Por ello, la necesidad de incluirlo como factor en el estudio. El cuarto factor fue denominado compromiso con las clases virtuales. Este factor alude a los aspectos actitudinales y de implicación afectiva que han traído consigo las sesiones virtuales. Resulta fundamental conocer qué tanto han vivido estudiantes y docentes de experiencias que impliquen afectos de valencia positiva o negativa para rastrear su relación con las estrategias docentes que se están llevando a cabo y con la percepción de calidad. Es inadecuado separar la experiencia afectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso se decidió indagar con qué frecuencia hubo frustración o disfrute, desánimo o interés y qué tanta motivación hay para seguir en el entorno de las clases virtuales. Ya con el diseño de instrumentos claros, se realizó un pilotaje con profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Este pilotaje permitió establecer las propiedades psicométricas del instrumento de modo que pudo ser depurado, además de hacer una devolución a esa comunidad educativa sobre los hallazgos. Los resultados del pilotaje serán presentados en un siguiente video.